Bien, en esta oportunidad vamos a tocar el tema referido a los conceptos básicos de la geodesia y los puntos de control geodésicos. Dentro de los temas de geodesia comenzaremos por la definición. ¿Qué es la geodesia, señores? La geodesia es una ciencia que tiene por objeto el estudio de la forma y dimensiones de la Tierra. Para los cálculos geodésicos se elige siempre un punto fundamental, o llamado datum también, en el que la normal algeoide coincide con la normal al elipsoide. En este punto, las dos superficies, elipsoide y geoide, son tangentes. Este concepto de geodesia o de punto fundamental o llamado datum lo vamos a ver más adelante con un gráfico. Otro concepto general es superficie topográfica. La Tierra tiene una forma irregular, vamos a llamarle como si fuese una papa. No es un esferoide, no es algo, simétrico, es tal cual lo estamos viendo en la imagen. Aproximadamente es la forma de la Tierra. Y la superficie topográfica es algo tangible, a partir de la cual realizamos todas nuestras mediciones. Es totalmente irregular y puede ser representada en forma matemática, y su forma es variable, dependiendo la fórmula matemática con la que se esté analizando la Tierra, ¿no? El geoide. El geoide es la superficie equipotencial que más se asemeja a la superficie media del mar, libre de perturbaciones, extendida en forma continua a través de los continentes, y tiene una forma ya más regular. Es un polígono regular. Es un esferoide de forma regular. Y el otro concepto es el elipsoide. Aquí ha habido vamos a jalar un concepto. Con una fórmula matemática apta para realizar cálculos geodésicos, y se asemeja a un globo esférico comprimido, ¿no? Es un elipse, básicamente es un elipse de forma regular, y bueno, por la definición dice que se asemeja a un globo esférico comprimido en el eje polar, achatado y ligeramente abultado hacia el ecuador, comprimido hacia el eje polar y alargado hacia los lados del ecuador. Y hay una fórmula o unos parámetros ya establecidos. Otro concepto es el sistema de referencia geodésico. Es un recurso matemático que permite asignar coordenadas a puntos sobre la superficie terrestre. Dentro de estos cabe distinguir los sistemas locales, que utilizan un elipsoide determinado y un punto llamado datum. Para el tema nuestro, Sudamérica, se usó por mucho tiempo el PESAT 56, y para algunos levantamientos se sigue usando el PESAT 56. Ese es un sistema local. En los sistemas globales
cuyos parámetros están dados por una terna rectangular de coordenadas x, y, z, con origen, se encuentran en el geocentro terrestre, vale decir, el centro de la Tierra. Acá tenemos dos elipsoides, el local y el geoide, y un tercero que vendría a ser el que está graficado en la vista con color rojo. El elipsoide local para nosotros sería este de acá. El PESAT 56 para Sudamérica o América del Sur. Nuestro elipsoide universal sería este, cuyo centro y vendría a ser el WGS 84, que es el elipsoide global, ¿no? Cuyo centro es el centro de la Tierra. Y para nuestro elipsoide local vendría a ser en el origen o el centro en un lugar denominado La Canoa, que está en Venezuela. Y tenemos un tercer elipsoide, que vendría a ser este que está acá, ¿no? Que está como este es para el tema de Europa, cuyo centro es acá, ¿no? Este tiene otra nomenclatura, otra denominación, pero ahí tenemos tres. El elipsoide global, el elipsoide local para nosotros, que vendría a ser el PESA 56, y el que es para Europa tiene otra nomenclatura, y todos referidos al geoide, que el geoide vendría a ser esta figura que está acá, ¿no? Que tiene una forma bien irregular, ¿no? Como veíamos en la vista anterior, tiene la forma de, digamos, de una papa, no es un tema regular. Entonces ahí tenemos en la vista el tema de la comparación de los elipsoides y el geoide. ¿Qué más tenemos? El elipsoide internacional. Elipsoide internacional de Hayford, elipsoides locales. Origen no geocéntrico, el que mejor representa la forma de la superficie donde se encuentra. Estamos viendo lo que vimos hace un momento, ¿no? Pero en este caso ya tenemos solamente el geoide y el elipsoide local, ¿no? No se notan muy bien las coordenadas, pero el eje de coordenadas está acá, ¿no? Entonces América, África. Y supone que este punto está en La Canoa, el punto céntrico de este elipsoide, para nosotros elipsoide local ubicado en Sudamérica. Y el elipsoide global, que también lo vimos en la vista anterior. ¿Cuáles son las características? Dice: para el sistema geodésico mundial, llamado WGS84, el elipsoide es el GRS80, sistema de referencia geodésico 80, origen geocéntrico con respecto al centro del geoide, y es el que mejor representa la forma de la Tierra, ¿no? Entonces, tenemos el geoide, y nuestro elipsoide global,
cuyo origen geocéntrico es con respecto al centro del geoide. Y esto sería el centro de la Tierra. Conocido el datum como WGS84. Y como dice también la definición, el que mejor representa la forma de la Tierra, porque está agarrando todo el globo terráqueo. Versus, vamos a ver la vista anterior para ir fijando algunos conceptos, versus este que vimos anteriormente, que tenemos siempre el tema del geoide, es el mismo, es la Tierra, eso no cambia, pero lo que sí está cambiando es nuestro elipsoide. En este caso, vuelvo a repetir, el elipsoide, el origen no es geocéntrico, no es el centro de la Tierra, el origen tiene que ver con un punto de Sudamérica, que es la canoa, llamado la canoa, que está en Venezuela, ¿no? ¿Qué otro concepto hay? El que mejor representa la forma de la superficie donde se encuentra. Este representa mejor la superficie de Sudamérica, más no del resto del planeta. Entonces ahí tenemos los dos. Ahí tenemos los tres, incluyendo uno alterno, que es para el tema Europa. No lo vamos a tomar como referente ni explicar más allá de lo que ya podemos tener como concepto, pero acá tenemos, por ejemplo, sí definido las características de un elipsoide local, y aquí tenemos en la definición las características del elipsoide global, que vendría a ser el WGS84. El elipsoide de revolución es un esferoide de referencia, lo que veíamos en una de las primeras vistas, superficie formada por la revolución de una elipse alrededor de su eje menor, usando como dato de comparación en levantamiento geodésico del globo terrestre. Es la figura matemática que más se aproxima al geoide, siendo sencilla de definir matemáticamente. Y hay una pequeña una vista. Bueno, acá no se está viendo tan elipsoide, pero en realidad esta figura debería ser así, ¿no? Un poco más achatada, más alargada. Es un elipse. En realidad es un elipse, ¿no? Ese es el eje B y acá debería haber un eje A, ¿no? Y es la figura que más se asemeja, y esto sobre este eje vertical se le hace girar y lógicamente va a formar una figura de revolución, y esa figura es la que más se va a asemejar al geoide, en el entendido de que el geoide es la forma de la Tierra y que veíamos hace un momento que no tiene una forma regular como lo conocemos de colegio, ¿no? La Tierra tiene una forma poco caprichosa, ¿no? Y esta figura matemática, lo que trata es de asemejarse lo más posible a esta realidad nuestra, que es nuestro geoide llamado Tierra, ¿no? Donde aquí se tiene que formar un elipse, de tal manera que ese elipse, cuando gira, me va a dar una forma lo más parecido a la Tierra, ¿no? Bueno, eso es lo que se trata de explicar en esta vista. Entonces ya tenemos los conceptos: elipsoide, sabemos lo que es el geoide, sabemos lo que es el elipse de revolución y qué cosa origina el elipse de revolución. El elipse de revolución va a generar finalmente un elipsoide, y ese elipsoide es la figura matemática que más se va a asemejar al geoide. Bien, datum geodésico, acá viene otro concepto. Es un conjunto de puntos de referencia
en la superficie terrestre, en base a los cuales las medidas de la posición son tomados, y un modelo asociado de la forma de la Tierra, elipsoide de referencia, es el concepto que veíamos hace un momento, para definir el sistema de coordenadas geográficos. Ejemplo, puede ser el datum WGS84, puede ser ese que es un dato, ese es el datum global o general, puede ser el datum local para nosotros, que era el PESA 56, que, como repito, se venía usando y por una normativa del Instituto Geográfico Nacional debe dejarse de usar cuando se trata de trabajar en zonas nuevas. En zonas donde no se ha hecho levantamiento, debemos entrar ya a trabajar con este datum, el WGS84. En zonas donde ya se ha trabajado y se tiene información levantada con PESA 56 y se tiene que hacer un tema de mantenimiento del catastro, sea por el tema de actualización o conservación, que son dos conceptos que ya lo hemos tocado anteriormente, deberíamos seguir usando el PESA 56. Entonces, esa es estamos amarrando aquí ciertos conceptos que ya hemos venido tocando de presentaciones anteriores. Los datum horizontales son utilizados para describir un punto sobre la superficie terrestre. Ojo, veíamos que todo datum tiene siempre tres coordenadas, ¿no? Un punto en la Tierra, un punto sobre la Tierra, la superficie terrestre. La superficie terrestre vendría a ser, esta es la superficie terrestre, y sobre esto tenemos la figura del elipsoide. A ver. Geoide, el elipsoide, y la superficie terrestre puede estar por acá, por ejemplo, no sé, acá. Esta es la superficie terrestre, y el punto, nuestro punto, puede estar acá. Quiero tomar este punto. Entonces este punto va a tener una coordenada, de alguna manera vamos a ponerlo para que se pueda ver, norte o Y, este o llamado X, y una coordenada que vendría a ser Y o altura. Esta coordenada puede ser tomada respecto al geoide, una altura respecto al geoide, o una altura respecto al elipsoide. Entonces, es importante ir viendo o ir definiendo a qué se refiere cada una de estas alturas. Si yo tengo el punto en análisis o en cuestión o a hacer medido, ese es el punto P1, que está en esta superficie, que es una colina, de repente puede ser una llanura, no sé, pero es en la Tierra. Esto es en el terreno. Tenemos una figura, la que más se asemeja a la forma de la Tierra es el geoide, que tiene forma irregular. Y la otra figura, que es la que por un tema de elipsoide de revolución generamos, es el elipsoide. Entonces, voy a tener este punto respecto al plano XY, no va a variar. Y dependiendo del datum que use,
¿no? El datum que use va a tener valores. Pero con respecto a la altura, voy a tener una altura, puedo tener una altura respecto al geoide y también una altura respecto al elipsoide. Es importante, vuelvo a repetir, fijar este concepto. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con instrumentos de medición como los diferenciales, el equipo, cuando lo voy a configurar, me pide con qué altura voy a trabajar. Si voy a trabajar con la altura media sobre el nivel del mar, y la altura media sobre el nivel del mar vendría a ser respecto a la superficie terrestre, del terreno, el nivel medio del mar, ¿no? Podría ser esta de acá, este es el mar. Entonces acá hay una altura también, acá hay una pequeña altura, ¿no? Con respecto al nivel del mar. Nivel medio del mar, NMM. Bien, entonces, o también conocido por las iniciales, metros sobre el nivel del mar, ¿no? Esta altura. Entonces, los equipos de medición GPS te preguntan, cuando uno va a trabajar con estos equipos, tiene que configurarlos y le piden, respecto a la altura que quieres que se trabaje, ¿con qué altura trabajamos? Con la altura sobre el nivel del mar, si es que la conocemos, le ponemos, ¿no? No calculamos, sino le marcamos dentro de la configuración la opción nivel medio del mar, o te pregunta si vas a trabajar con la altura respecto al elipsoide, que tendría que ser esta figura de revolución que se ha generado a partir del elipse, de un elipse que se asemeja o se trata de asemejarse lo más posible al geoide. Entonces, por lo general trabajamos configurando a esta altura, al elipsoide, y ya sabemos a qué se refiere. Más adelante vamos a ver qué relación hay entre una y otra altura. Eso es importante también saberlo, ¿no? Con un gráfico vamos a ir viendo, con una imagen. Entonces, decíamos, los datum horizontales son utilizados para describir un punto sobre la superficie terrestre, y los datums verticales miden elevaciones o profundidades. El datum global WGS84, lo seguimos viendo ahí, es el datum general o mundial, por decirlo de alguna manera, aplicado al sistema geodésico mundial WG, aplicado en el elipsoide GRS80, origen geocéntrico, el que mejor representa la forma de la Tierra. De alguna manera eso lo estamos volviendo a ver, hemos visto en una vista anterior este concepto. Datum geodésicos. El PESA 56 es un datum local, sudamericano, ¿no? Provisional para América del Sur. Se estableció el año 56, cuyo origen se encuentra en La Canoa, Venezuela. El SAT 69 es otro, el datum local sudamericano, establecido el año 1969, con punto de origen en Chua, Brasil. Y el WGS84, que es el datum global o general, que es el que se debe usar actualmente en las zonas nuevas donde se hace el levantamiento, establecido el año 84. Pero, como dice en la misma presentación, existen en el mundo más de 100 datums geodésicos locales relacionados al sistema WGS84. El universal es el W, porque está usando como origen el centro de la Tierra, ¿no? en la teoría. Y sobre este hay una infinidad, más de 100 datums geodésicos locales. Uno de ellos es el PESA 56. Entonces, ¿cómo relacionamos estos datum al datum global? Hay fórmulas matemáticas por las cuales esos datum, si yo tengo coordenadas en un datum local, lo puedo llevar al datum global, una serie con fórmulas matemáticas, ¿no? Algunas tienen más parámetros de conversión y otros menos. Los que tienen más, lógicamente, pueden tener más precisión, ¿no? Estas fórmulas pueden ser aplicadas. En el caso del Perú,
no está nada oficialmente, digamos, normado con respecto a estas fórmulas. Y quien debería tener, si hubiese un tema de aplicación de fórmulas para hacer los cambios de coordenadas, quien que debería tener la autoridad, y tiene la autoridad para hacer esto porque es su competencia, debería ser el IGN, pero no ha sacado ninguna fórmula de conversión. Entonces, mientras... ¿Existe algún método general a nivel nacional? ¿Perdón? ¿Existe algún método de conversión general a nivel nacional? No, oficial no hay. Vuelvo a repetir, el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, es quien debería, si hubiese alguna fórmula oficial, ellos deberían haberlo sacado. Pero ellos no se han pronunciado, no hay fórmulas o parámetros de conversión. Entonces, ¿puede decir que cada institución tiene su propio método de conversión? Cada institución podría aplicar su propio método de conversión. O sea, los software, los GIS, los sistemas de información geográfico, el ArcGIS, el AutoCAD Map, y cualquier software, GIS o SIG que le llaman, Sistema de Información Geográfico, tienen fórmulas de conversión. Tienen fórmulas de conversión. El ArcGIS tiene un aplicativo que tú conviertes de PSAT 56 a W y de W a PSAT. Lo puedes aplicar. Las empresas mineras tienen, usan también fórmulas para hacer cambios, ¿no? de datum, de W a PSAT y viceversa, pero no está nada oficialmente establecido. O sea, yo no voy a hacer un tema yo no podría levantar en PSAT 56 y sabiendo que tengo que ingresarlo como W, aplicar una fórmula de conversión y llevárselo a registros públicos, ¿no? E inclusive indicando que he aplicado la fórmula tal o cual. Registros públicos, bueno, primeramente que a registros no le va a interesar mucho qué fórmula es aplicado. Lo ideal es trabajar directamente en el datum ya establecido, WG. Lo menciono porque una vez presentó una documentación en SBN, yo hice mi conversión con la GIS de WGS a PSAT. ¿Ya? Y cuando hice una comparación con los de SBN, existe una diferencia. A ver, entiendo. Tú tenías información en PSAT 56. Tenías información en WG. ¿Y cómo lo levantaste? ¿Con qué? Me habían pasado la información, básicamente me habían pasado con GPS. ¿Ya? Y de ahí yo bajé la información. ¿Con qué tipo de GPS? Era un Garmin 60. Navegador. Sí, un navegador. Ya. Y cuando hice la conversión con el GIS, me dijeron que les iba a pesar porque el SBN trabajaba con el PSAT 56. Ya. Hice la conversión con el GIS y cuando hice la comparación con los puntos de SBN, ellos también lo habían convertido a PSAT y existe esa diferencia de ellos lo convirtieron con otra fórmula, seguro. De seguro. Y tú con otra. Y yo con el GIS. Y al comparar, no diferían. Claro, seguramente que sí, por los parámetros de conversión. Las fórmulas son unas más precisas que otras, dependiendo. Ahora, yo siempre aconsejo lo siguiente. En la actualidad es bien difícil que las instituciones del Estado, y las privadas menos, porque están mejor equipadas, aunque el Estado también se está equipando muy bien, las regiones, yo hablo con experiencia de las regiones, gobiernos regionales, yo le digo a los jóvenes, cuando ustedes levanten en su equipo, en su diferencial, porque el navegador no te da la posibilidad de hacer una corrección diferencial. El navegador, la información que recoges en tu equipo, esa información es la que queda. Y si tú lo has programado para recibir o levantar en W es lo que figura. Si tú le dices quiero empezar y así configuras tu equipo, tu navegador, empezar lo vas a levantar y va a suceder lo que te sucedió. Para llevarlo a W o viceversa, de W a PSAT, vas a tener que usar fórmulas de conversión externas a tu equipo. ¿Y por qué te digo externas? Porque en los diferenciales actuales y los diferenciales que se ha trabajado desde que han aparecido, se trabaja siempre con corrección diferencial. O sea, ese equipo, tú vas a campo, y lo dije en las primeras presentaciones que hemos tenido, tú tienes tu diferencial, ¿no? Vas a campo y vas levantando los vértices, ¿no? Y tu equipo lo has configurado para que levante en PSAT 56 posiblemente. O si quieres le dices configurar para que levantes en W. Pero en realidad el cerebro del equipo lo levanta todo en W. Y cuando tú configuras para PSAT o W, valga la redundancia, lo que está haciendo el equipo es mostrarte
mostrarte las coordenadas en lo que tú le estás pidiendo y te lo muestra en la pantalla, pero el cerebro del equipo te lo está levantando todo en W. No sé si me captas la idea. Entonces, y finalmente, el equipo se va a comportar como un navegador en tanto tú no hagas la corrección diferencial. Si tú ese equipo no lo llevas a tu máquina, lo conectas en tu máquina y con el software que tiene la computadora haces la corrección, no haces la corrección, este equipo simplemente es un navegador. Se comporta como un diferencial cuando ya corriges, y la máquina, el software de la PC o de la laptop donde tengas instalado el Terracin para el caso de los equipos Trimble, te va a preguntar, la máquina te pregunta, vamos a corregir tus puntos y quieres que te lo presente en PESAT o en W. Entonces yo les recomiendo, no se hagan problemas, díganle a la máquina, porque la máquina va a obedecer a lo que tú le digas, corrígelo y preséntamelo en PESAT, y armas un archivo en PESAT de los puntos que has levantado. Y le vuelves a corregir y le vuelves a preguntar, ahora, abriendo otro archivo, preséntamelos en W. Y tienes la información en los dos datum. Y no has necesitado de usar un software externo al equipo para hacer la conversión de uno a otro, ¿no? Entonces, porque en algunos lugares, por ejemplo en Puno, una vez fuimos a hacer un trabajo y el operador GIS me decía, ingeniero, nosotros hemos levantado todo en PESAT, pero resulta que tenemos que llevarlo a W. Y esos puntos los voy a jalar ya corregidos de PESAT y le voy a aplicar el ArcGIS, porque en el ArcGIS hay una fórmula de conversión. Y yo le digo, pero ¿por qué vas a hacer eso? Si el equipo te pide y te pregunta, entonces no necesitas usar un software externo, un ArcGIS, por decir. Utiliza lo que te da el equipo. Es software amigables. Entonces te va a dar un tema más preciso, por decirlo de alguna manera. No sé si me captas la idea, ¿no? Entonces, eso en cuanto al tema de manejo de equipos. Y vuelvo a repetir, no hay nada oficial. Simplemente el IGN ha sacado una norma el año 2010 en el cual decía, a partir de ahora todos los levantamientos en zonas nuevas tienen que ser efectuados en WGS 84, ¿no? Pero ojo, eso no quiere decir, hemos visto la clase anterior, la presentación anterior, que hablábamos del tema de mantenimiento del catastro. Y cuando hablamos de mantenimiento del catastro tenemos dos formas de hacer mantenimiento. Uno es vía la conservación del catastro y otro es vía habían dos, ¿se acuerdan? El mantenimiento es tener el catastro actualizado, pero se puede hacer vía TUPA, que es masivo. Que es el masivo. Bueno, el TUPA no, el TUPA es el individual. Y el otro es el masivo. Y otro es el masivo. Ya, el mantenimiento tiene dos, entonces. Uno es vía la conservación, que es el individual. Y el otro es, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? El masivo, que lo hace la región. Actualización. La actualización es masivo. Y la conservación es vía TUPA. O sea, hay que tener esos conceptos claros. ¿Ok? Entonces, y cuando yo entro a hacer un tema de mantenimiento, quiere decir que estoy entrando en una zona que ya se hizo catastro, sino que estoy entrando a actualizar de alguna manera. Y el actualizar, si yo en esa zona lo levanté con PESAT 56, con una metodología, con fotografía aérea, lo que se recomienda, y aquí enfatizo, es levantarlo en el mismo datum. O sea, si levanté en PESAT 56, tengo que hacer el mantenimiento en ese mismo datum. Ojo. Ahora, y más aún, si lo levanté con fotografía aérea, es preferible usar la misma metodología, porque la fotografía aérea me puede dar un grado de precisión. Yo puedo usar también un diferencial y lo configuro para PESAT 56 y el datum sigue siendo el mismo, pero la precisión va a ser otra. En todo caso, las recomendaciones son esas. En zonas donde hago mantenimiento, así el IGN ya me haya dicho, tienes que usar a partir de ahora el WG, un momentito, esa norma es para zonas nuevas. Zonas que voy a hacer mantenimiento, usaré el datum con el que fue levantado inicialmente y de preferencia con la misma metodología. Los títulos de COFOPRI necesariamente tienen un respaldo de planos, topográficos. Claro. De todas maneras. Toda la información, miren,
la formalización que hace COFOPRI en la época del PET inclusive, el PET, todos los entes que generan catastro con fines de formalización tienen su apoyo en un tema de levantamiento de catastro. En este caso, si bien es cierto, el concepto de bases o de levantamiento catastral es más amplio que el que se utiliza para formalización, de todas maneras se tiene que hacer un tema de levantamiento catastral para formalizar. No se concibe formalizar sin plano, o sea, formalizar sin hacer catastro. No puede ser. No. Está en el aire. Sería pues un tema solamente, un saneamiento meramente legal. Y la formalización es saneamiento físico-legal. Y cuando hablamos de físico, hablamos de tema técnico, de tema campo, de tema de levantamiento. Y legal es el tema ya de documentos, de mejor derecho de propiedad, ¿no? Por eso se llama saneamiento físico-legal. Y el saneamiento físico-legal, la parte física se apoya en el tema del levantamiento catastral. ¿Está claro? Perfecto. Entonces, seguimos. Tenemos el datum PESAT 56, decimos el SAT 69, el WG, y existen en el mundo alrededor de 100 datums, inclusive de repente más, ¿no? Y todos se relacionan al WG de 84. En esta vista estamos viendo, dice, para el cálculo de elevaciones en el sistema GPS, la elevación está relacionada al elipsoide de referencia y se asocia al modelo geoidal EGM96. Miren, al elipsoide de referencia, lo que les decía, los equipos GPS, cuando los configuramos, debemos configurarlos respecto al elipsoide. Te pide siempre elipsoide o geoide. Por ejemplo, el elipsoide es esta figurita de acá, lo voy a remarcar con azul. Este es mi elipsoide, es una figura, ¿no?, regular, ¿no?, que se genera, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo lo más, ya, ahí. Y el geoide, que es la figura como si fuese una papa, ¿no?, tiene esta figura, ese es el geoide, ¿no? Geoide, este es el geoide y este es el elipsoide. Y aquí vemos esta parte de acá, que vendría a ser como un gorrito que está acá. Esto vendría a ser la superficie de la Tierra, ¿no? La superficie terrestre real. Lo que se da a medir, ¿no? Sí, esa es la Tierra, por decir, ¿no? Voy a hacer acá una forma así, ¿no? Bien, entonces, y aquí tenemos el punto. Esta altura del punto en forma perpendicular al elipsoide se llama altura al elipsoide, que vendría a ser esta de acá, esta H, altura al elipsoide, que es esta de acá. La altura al geoide vendría a ser de aquí en forma perpendicular acá al geoide, ¿no? ¿Me siguen la idea, no? Esta es la altura del punto, este es el punto P, del punto P al geoide, que el geoide es lo que está marcado en negro, llamado H, altura al geoide, y H minúscula es la altura del punto al elipsoide. Y la separación geoidal sería esta diferencia, esta de acá, H menos, bueno, sería en todo caso la suma, si este es N, el H minúscula sería igual a la suma de H más N, ¿no? H más N. Es un tema de cálculo, y en todo caso de interpretación. La altura del elipsoide, la altura al geoide, esta altura, esta pequeña altura que le faltaría a esa H mayúscula para llegar al elipsoide se llama separación geoidal, y la suma de estos dos me da la altura total, que es la altura del elipsoide, ¿no? Es un tema de demostración básicamente, pero eso es la interpretación. Lo que queríamos, hace un rato veíamos en un gráfico acá a la derecha, aquí está. Entonces, para el cálculo de elevaciones en el sistema GPS, la elevación está relacionada al elipsoide de referencia.
al elipsoide de referencia, que es esta línea que dibujamos, azul, y se asocia al modelo geoidal, que es el modelo de la Tierra, ¿no? Lógicamente hay fórmulas matemáticas. Este es un tema muy simple, ¿no?, de demostrar, pero bajo esta fórmula hay una serie de fórmulas matemáticas que relacionan estas alturas. Bien. Aplicaciones del sistema GPS en el catastro rural. El objetivo: georreferenciación de información geodésica y topográfica en base a un sistema de referencia geodésico con fines de generación cartográfica catastral. ¿Qué más tenemos? Las aplicaciones. ¿Para qué se utiliza el levantamiento GPS en el catastro? Control terrestre, posicionamiento de puntos de control identificados en el terreno e imagen, y también sobre fotografías aéreas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta primera aplicación? Que yo puedo tener fotografías aéreas, puedo tener imágenes satelitales, ¿no? Y utilizando el GPS yo les puedo dar coordenadas a estas imágenes y estas fotografías para que no sean fotos ni imágenes mudas. Vale decir, un dron ahora o un avión puede hacer el vuelo y tomar fotos de un determinado territorio, pero esa fotografía no tiene coordenadas. Ahora hay drones, en la actualidad ya hay drones que cuando toman la foto inclusive tienen posicionamiento, o sea, ya la foto te sale con coordenadas, pero estamos hablando en este caso de fotos tomadas por aviones quizás o imágenes que no te dan coordenadas. Entonces el GPS te sirve para ir a campo con esa fotografía. Tiene que ir con un técnico fotoidentificador, que es muy distinto a un fotointerpretador. Hay dos clases de técnicos: fotoidentificador y el fotointerpretador. Son dos especialidades. ¿Quién es más completo? Este señor es más completo que el fotoidentificador. El fotoidentificador es un técnico que agarra la fotografía y puede estar analizando la foto y puede ver, esto puede ser, ¿no?, viendo la foto, decir, esto es una casa, esto es una peña, esto es una parte de hondonada, esto es una parte, digamos, una colina, un cerro, y puede en la foto identificar puntos que en el campo van a estar fijos siempre. Entonces, puntos físicos lo puede el fotoidentificador ubicar. Entonces van a campo y en esos puntos físicos ya inamovibles ponen los equipos geodésicos y comienzan a medir, lo dejan ahí el equipo estacionado por horas para poder sacar las coordenadas de ese punto. Entonces, una vez que obtienen las coordenadas, esas coordenadas las llevan a la foto. Y a partir de hacer triangulaciones, porque toman en varios puntos, hacen triangulaciones, la foto, lo vacían a la foto la información de esas coordenadas y la foto ya le comienzan a hacer el grillado. Entonces ya sale una foto con coordenadas. A eso se refiere que la aplicación de este sistema GPS, ¿no? Es un tema para hacer control terrestre y posicionamiento de puntos identificados en el terreno e imagen. A eso se refiere, ¿no? Sobre fotos, sobre fotografías, sobre imágenes satelitales. Entonces, para eso nos sirve también el GPS. También para el control terrestre, posicionamiento de puntos de control sobre imágenes satelitales QuickView, que es el segundo punto. También nos sirve el GPS ¿para qué? Para linderar predios rurales a través de la infraestructura GPS conformada por estaciones de referencia y receptores itinerantes. O sea, eso lo vamos a ver más adelante en otra vista. ¿A qué se refiere esto? El GPS me sirve para hacer tema de control terrestre, tanto posicionamiento de puntos en imágenes, en fotografías, como también sobre imágenes satelitales, como también para linderar, ¿no?, a través de una infraestructura conformada por estaciones de referencia y receptores, ¿no? Decíamos que cuando salen a campo los técnicos con los diferenciales, el técnico sale con su diferencial y comienza a levantar todos los predios o los polígonos que tiene que trabajar. Simultáneamente hay una estación de referencia que está captando al segundo información. Y para que esa información que el técnico ha recogido de campo
pueda después corregirla, ¿no?, bajo el procedimiento con la corrección diferencial, tiene que tener la información de esa estación de referencia. Lo vamos a ver más adelante en una vista, pero si no hubiese esa estación de referencia, o en todo caso existiera la estación y estuviese apagada, no estuviese captando información, entonces todo ese trabajo hecho por el técnico en campo, levantando información, capturando información, no la va a poder corregir, y su equipo simplemente se comportaría como un navegador, ¿no? Entonces es importante, a eso se refiere esto, ¿no? A eso se refiere cuando dice esto: linderación de prueba a través de la infraestructura GPS. Infraestructura GPS está conformada, ¿por qué?, por las estaciones de referencia y los colectores, ambos. Esa es la infraestructura GPS, a eso se refiere. No puede uno sin el otro. O sea, yo puedo tener una antena, pero si no trabajo en campo, no tengo información. Y yo tengo mi trabajo de campo, si no tengo la antena para corregir, igual manera, no vale nada, no me sirve. El otro punto: lindero también sirve para linderar terrenos seriazos, comunidades campesinas, comunidades nativas, lógicamente cada uno bajo sus procedimientos establecidos. Decíamos, por ejemplo, para hacer un recordar de una presentación anterior, que hay una metodología para georreferenciar comunidades nativas, que se establecen hitos de concreto, cómo se trabaja a partir, o sea, la metodología. No entro con el equipo directamente. Cuando voy a georreferenciar una comunidad, se supone que saco la información del plano, del título archivado de la comunidad, que ya está inscrito, pero no está georreferenciada, y esa información tengo que llevarlo a campo, hacer un tema de replanteo. El georreferenciar comunidades nativas bajo ese procedimiento establecido es un tema de replanteo. Y el equipo de trabajo, vamos a hacer acá también un pequeño recordar eso. Miren, ¿se acuerdan que decíamos, yo tengo el plano y la comunidad tiene esta forma, ¿no? Y yo tengo este primer punto, ubico los puntos en plano primero, digo, este punto quiero llegarlo hasta acá, pero acá está lleno de monte, en la realidad esto está lleno de monte, quizás la comunidad. Entonces, ¿qué hacíamos? Decíamos, este punto lo localizo primero, y aquí mido. Acá le voy a establecer un hito de concreto. ¿Se acuerdan la forma del hito? Sí, claro. Ya, el hito. Y a partir de aquí, tengo que hallar esta dirección. Pero esta dirección en el plano la tengo. En el plano tengo esta dirección. Este punto lo ubico en plano, este punto lo ubico en plano. Este ángulo alfa, con respecto al norte, se llama ángulo ¿qué? Azimutal. ¿Se acuerdan? Entonces este ángulo azimutal lo tengo en campo, lo tengo en mi plano, y a partir de ahí en campo pongo mi brújula. ¿Se acuerdan el procedimiento? Yo ya tengo el ángulo, entonces establezco mi hito, lo puse el hito y ahí pongo mi brújula y obtengo este ángulo azimutal, lo obtengo en la brújula y en campo. Entonces a partir de ahí, si esto es monte, comienzan a abrir trocha. Acá comienzan a abrir trocha. La trocha comienzan a abrir acá. Entonces, del plano, ¿qué obtengo? Del plano obtengo el ángulo azimutal y obtengo esta distancia aproximada. En plano. Entonces, en campo, voy a replantear el ángulo y la distancia. A partir de aquí, abran trocha y comienzo a hacer el encadenamiento. Encadenamiento es poner jalones cada cierta distancia y voy midiendo. Y si esto tiene 1.5 kilómetros, iré avanzando hasta llegar a 1.5 kilómetros, más o menos, y de repente la misma memoria descriptiva, la misma acta de colindancia me dice, este punto se ubica de repente en, no sé, en la intersección de la quebrada tal con la línea. Entonces yo voy avanzando por acá, aproximadamente 1,5 kilómetros aproximadamente, y llego a la quebrada. Ubiqué la quebrada, ahí es. De repente no es 1,5 kilómetros, de repente ya con el equipo que es más preciso, me sale 1.7103 kilómetros, qué sé yo. Pero ya me sirve la metodología, ¿no? Y llegando aquí, una vez que llegué aquí pongo otro hito, ¿no? Esa es la metodología. Profesor, ahí estamos hablando de un replanteo. Replanteo.
Ese es replanteo. Entonces, eso viene a colación del tema del punto 4 cuando me habla que el equipo GPS me sirve para liderar tanto eriazos, campesinas, nativas, y dentro de nativas podemos hacer el tema de levantamiento catastral de la comunidad, por decirlo de alguna manera. Esto es levantamiento topográfico, o la georreferenciación, que es otra metodología. Esto es replanteo. En cualquiera de los dos, aquí utilizo el GPS y aquí utilizo el GPS. Aquí lo utilizo una vez que obtengo el punto, después de recorrer, y aquí lo utilizo igual manera. En campo tengo que ir ubicando los puntos y el GPS me sirve para eso. A eso se refiere esta apreciación. ¿Estamos? Ya. Bien. ¿Qué otras cosas tenemos ahí? El otro punto dice establecimiento de puntos azimut de apoyo para levantamientos topográficos convencionales, ¿no? En el tema, por ejemplo, COFOPRI cuando hace levantamiento de sus pueblos, dice el pueblo, este es un pueblo que COFOPRI ya lo eligió y dentro de esto están las manzanas, ¿no? Están las manzanas de los pueblos, del pueblo joven o del asentamiento humano. Acá de repente hay un parquecito y así, ¿no? Entonces, para hacer el levantamiento de este polígono, esto de acá le llaman el PP o plano perimétrico, perimétrico, ¿no? PP. Perimétrico. Entonces, el GPS también me sirve, dice, ¿para qué? Para yo establecer una poligonal de apoyo. Pongo un punto acá, me estaciono estaciono con respecto, como dice, al azimut, así dice la definición, establecimiento de puntos azimut de apoyo para el levantamiento topográfico, ¿no? Entonces, a partir de acá y con un punto del IGN, un punto del IGN de orden C generalmente, entonces yo puedo establecer mi poligonal de apoyo. Acá pongo otro punto de cambio por acá, otro por acá, de repente otro aquí, ¿no? Y esta poligonal de apoyo me sirve ¿para qué? Para partir de aquí hacer el levantamiento de las manzanas hasta donde me dé. De repente de aquí ya no puedo visualizar más, cambio de estación y aquí sigo levantando. Cambio de estación y sigo levantando por acá, ¿no? Y esta poligonal que está en azul, la establezco, estos puntos los establezco con mi estación total, pero a partir de qué? De tema azimut, ¿no? Puede ser con el tema azimut y apoyado también en un punto del IGN de orden C. Ojo, esto tiene coordenadas y cuando no tengo puntos cercanos, yo pongo los puntos con un equipo geodésico. Eso es lo que ha hecho COFOPRI últimamente, donde no había puntos del IGN cercanos. Entonces, ¿qué hago? Establece puntos geodésicos, ¿no? Con equipos geodésicos básicamente, para la redundancia, y a partir de ahí establezco esta poligonal para poder levantar mi... Claro está que estos puntos de la poligonal tienen que ser puntos, digamos, consolidados a través de una plaquita, ¿no? Se pone una placa con cemento, cosa que si quiero regresar para hacer un tema de replanteo de mi trabajo, los ubico y a partir de ahí comienzo otra vez a hacer el replanteo, ¿no? ¿Está claro, no? Bien, entonces, esa es la otra apreciación o la otra, digamos, la aplicación de los equipos GPS cuando hablamos del tema del levantamiento de catastro. Pues bueno, en el caso de esto de la CGC, esto de los planos bosques, ¿no? Los árboles, si hacen la vez pasada que conversamos de un catastro, podría decirse, creo que usted dijo, hay catastro por fines de fiscalización, hay catastro por fines de mercado, de inversión, distintas tipologías de catastro, ¿no? según la necesidad, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, un catastro donde quieren hacer una clasificación de tierras, ¿eso cómo se denominaría? O sea, porque cuánto tienen de bosque, cuánto tienen de por ejemplo, para sembríos. Ya, a ver, con el tema de clasificación, sí. Ahí básicamente no hablemos de catastro ahí estamos hablando de un tema de identificar, digamos, áreas
con aptitud para siembras en limpio, cultivos permanentes, para pastizales, ¿no? Básicamente ahí identificamos ámbitos territoriales, tierras o terrenos o territorios con aptitud para determinada actividad, ¿no? Vuelvo a repetir, sea para sembrar cultivos en limpio, o sea, anuales o menos de un año, para sembrar cultivos permanentes, aquellos que van a estar más tiempo, terrenos con aptitud solamente para pastos, terrenos con aptitud para especies forestales y terrenos donde no debes sembrar nada ni remover el terreno porque son terrenos desleznables o fácilmente erosionables, donde es preferible dejarlos así tal cual, que son zonas o territorios de protección, ¿no? Que no debo tocarlos. Cuando hablamos de los títulos, ¿no? Sí. Y de un área, ¿no? De un área que está curada, pero había áreas que estaban, eran bosques asignados por el Estado, donde la persona que estaba ocupando no era propietaria, ¿no? Era simplemente como que lo tenían en usufructo o algo así, ¿no? Ya, pero ahí, digamos, bueno, claro, es un tema también se podría llamar de inventario, ¿no? Se podría llamar de inventario, pero bajo... De las tierras ya tienen otra calificación en estos momentos y habría que cambiar los documentos, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere cuando me dice otra clasificación? Porque en algún momento, por ejemplo, las tierras las clasificaron como que eran bosque. Ya. Y ahora las tierras están, por decir, ya no son bosque. ¿Qué tienen? Para cultivo lo están. Ya. A ver, vamos a salirnos un poco del tema, pero para aclarar este concepto. Una cosa es la clasificación de tierras por su capacidad de uso, eso no va a variar. Y otro es el uso actual que le están dando. Ojo, son dos conceptos distintos. Yo puedo tener un terreno con clasificación A. Clasificación A, que es para cultivos, como dice la clasificación, en limpio. En limpio. ¿Y qué cosa quiere decir cultivos en limpio? Quiere decir que estos campos o estos territorios o estas tierras que tienen esta clasificación soportan aradura, soportan manejo permanente del suelo, siembra, cosecha y todo este tema. ¿Por qué? Porque por lo general estos tienen una característica de que son terrenos llanos. No hay mucha pendiente, no hay erosión, así llueva, va a estar siempre, tiene buen drenaje, el tema del suelo es un suelo franco, de alguna manera, tiene buen porcentaje de materia orgánica quizás, buen drenaje, vuelvo a repetir, donde por más que llueva, esto se puede infiltrar el agua y no hay inundaciones, por decir. Yeah. Esos son los terrenos para cultivos en limpio, y cultivos en limpio pueden ser cultivos cuyo periodo vegetativo es menor a un año. ¿Qué cosa quiere decir? Que yo estoy con cultivos que pueden ser menores a un año, entonces siembro, cosecho, remuevo el suelo, vuelvo a sembrar. Menores a un año puede ser 4 meses, 5 meses, 6 meses o puede ser un año, ¿no? Esos terrenos soportan esa actividad permanente. Ojo. Entonces, la otra clasificación es la clasificación C. Cultivos para cultivos permanentes. Ya, acá esto se refiere a cultivos cuyo periodo vegetativo es mayor a un año. ¿Por qué? Porque estos terrenos, su característica ya no es un terreno como plano, con buen drenaje, ¿no? Que buena conformación, es un suelo franco o franco arcilloso, ¿no? Con buena, permeabilidad. No, acá no. Estos terrenos, uno, que ya no son llanos, ya tienen cierta pendiente. Segundo, que el tipo de suelo no es muy profundo. Esto sí, como son planos, uno hace un tema de calicata y su horizonte puede ser 1 metro. En estos no, uno hace una calicata y su horizonte puede ser 30 centímetros.
Entonces, en estos terrenos, si yo le siembro un cultivo permanente y lo estoy moviendo constantemente, lógicamente lo voy a erosionar. Esa capa va a ir, con las lluvias, va a ir adelgazando y va a haber un momento en que ya no va a haber capa arable. Entonces se recomienda cultivos permanentes. ¿Por qué? Porque ese cultivo lo siembro y no necesito estar metiéndole máquina. Le siembro el café y el café crece como un arbusto y cosecho solamente. No sé si me siguen la idea. Cacao y café, por así. Cacao, café, palma aceitera, quizás, aunque la palma lo siembran en llano. Cultivos de ese tipo. Sí. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Y tenemos, aparte de los pastizales, ¿no? Cultivos o terrenos para pastos. Cultivo pastos, ya. Y aquí, igual, tiene su pendiente. Aquí tiene ciertas características donde el terreno, inclusive la capa arable, es mucho menor, ¿no? Entonces aquí definitivamente no puedo ni siquiera sembrar permanentes. Preferir dejarlo con pasto. ¿Por qué? Porque el pasto cubre toda la superficie, como una alfombra. Al momento que llueve, evita que la gota de la lluvia erosione. Entonces, para eso se recomienda este terreno para pasto, o este ámbito, esta unidad, este ámbito territorial clasificado con P para pastos. Y así, hay F y hay X. X definitivamente ahí no hago nada, ni siquiera me atrevo a tocarlo, porque si no se va a erosionar del todo. Entonces, esto es clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. Esto es uno. Lo que usted me pregunta es otra cosa. Me dijo, la zona es un tema clasificado para forestal, me dijo, ¿no? Ya, F. Para especies forestales, ¿no? Especie forestal, ¿no? Puede ser. Y aquí... Pero ahora, por ejemplo, ya pasó a C. No, es que no puede pasar a C. No puede. La clasificación F es la clasificación por su capacidad de uso mayor. El hecho de que yo aquí, en F, yo siembre cultivo permanente, no quiere decir que este terreno ya se convirtió. Su actitud se ha convertido. O sea, no quiere decir que este terreno que tenía pendiente, tenía poca capa arable, por el hecho de que le sembré cacao o café, su capa ha aumentado. No aumenta. El tema de la clasificación de tierra por su capacidad de uso no varía, a no ser que yo le haga alguna modificación. Ejemplo, en la sierra, por decir, ¿no? O en ceja de selva. Yo quiero sembrar aquí, y la clasificación me dice, señor, esto es forestal, aquí solamente especies forestales. ¿Por qué? Porque si siembras otra cosa, le metes cacao, remueves el suelo para sembrar cacao, lo descubres el suelo, ¿no? Lo descubres, esto se va a erosionar. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Qué es esto? Es como una andenería, ¿no? Andenería. Aquí ya no hay erosión. Por más que y aquí ya le puedo sembrar otra cosa. Pero yo tendría que hacer este tipo de manejo para que de alguna manera esto que estaba con clasificación F lo pueda yo aplicar a sembrar o pasarlo a cultivos C. ¿Me siguen la idea? Claro. Tendría que hacer un tema de este tipo. Porque le escuché que había unas actas, ¿no? En el título de propiedad había unas actas en las cuales él no era propietario, sino que esas tierras las tenía ahí, pues, dentro de su ámbito, pero que, no sé, actas lo que era, no sé cómo era, anexos, no sé, el título. Que, o sea, él tiene una superficie en la cual la puede trabajar. Y esta superficie que no la puede usar porque creo que hay una acta, no sé qué. No. Aquí estamos haciendo dos cosas. Esto, primeramente, ¿dónde va a saltar? Si yo hago un tema de diagnóstico, que era una de las etapas de formalización, yo voy a ver que, y asociado a un tema de clasificación, que es lo primero que debo hacer en selva, me va a decir,
La clasificación me dice que esto es forestal. Que esto es un tema forestal. No puedo entrar ahí a formalizar. Pero ¿qué pasa si yo llego a la zona y encuentro este tema? O sea, es todo un sector, es un cerro inmenso, ¿no? Por ejemplo, es un cerro, un gran cerro, y toda esta zona es F, toda esta zona, la parte de acá. Esta parte que ya es menos pendiente puede ser pastizal, ¿no? Acá, más llano, por decir más llano. Pero aquí hay un sector que tiene andenería. Todo sigue siendo F, pero este pequeño sector de acá, donde han hecho andenes, ¿no? Yo podría aplicar un tema de levantarle esta clasificación, ¿no? De F y ponerlo como C. Y podría levantarle, y podría yo aquí sí titular, pero tendría que haber un tema de manejo. Vuelvo a repetir. Tendría que haber un tema de manejo. Ahora, voy a llevar este ejemplo a un tema de ciudad, urbano. COFOPRI de repente encuentra, como en muchas zonas, en los cerros, en los arenales, construyen casitas sobre los arenales. Acá están sus casitas de las personas, ¿no? Todo, ¿no? Pero a la hora que van a hacer el diagnóstico, Defensa Civil le dice, no, aquí no titules porque estas casas están, en cualquier momento, se asientan, se caen, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pero le pone una condición. Tú vas a formalizar acá siempre y cuando estos señores o alguien se compromete a hacer acá muros de contención. Si yo no veo que hay muros de contención, esa contingencia llamada, no llamada, sino esa contingencia que me pone INDECI, Defensa Civil, de no titular, no se levanta. Siguen con la contingencia de, primero me haces el muro de contención y luego te titulo. Si lo contrario, no podrías titular. ¿Y quién es el que encargado de inspeccionar si se ha cumplido? ¿Quién es? INDECI. COFOPRI simplemente acata la orden. Dicen, ustedes me están indicando, y eso se lo transmiten a los moradores. En tanto ustedes no hagan el muro de contención, no hagan la estructura que asegure que sus viviendas no se derrumben, yo no lo voy a poder formalizar. Y quien le va a dar luz verde para ese trabajo es INDECI. Si INDECI le da luz verde, yo entro y lo formalizo. De lo contrario, no lo formalizo. Acá, algo similar. La clasificación es forestal, no puedo. Pero si yo veo que aquí hay un tema de manejo tipo andenería, tengo que ir al ente competente, a la Dirección General de Asuntos Ambientales, y decirle, si bien es cierto, esta zona es F, toda esta zona es una zona forestal, pero aquí hay un ámbito, una zona donde hay 5, 6, 10 parcelas, qué sé yo, que han hecho este trabajo. Y ustedes, Dirección General de Asuntos Ambientales, levanten la observación para que yo sí pueda formalizar aquí a estos señores. ¿Me siguen la idea? ¿No? He puesto un ejemplo, es un procedimiento. Le he puesto un ejemplo para el ámbito urbano como para el ámbito rural, ¿no? Y son ejemplos que se dan en la realidad. No es un proceso específico, pero sí se puede, por decir, desarrollar dentro de las actuales normas, ¿no? Exacto, está contemplado, eso sí está contemplado. Si yo tengo un tema de clasificación que me impide, pero hay un tema de manejo que de alguna manera me asegura que ese terreno, si bien es cierto, tiene una actitud tal y puede usarse para otra, y así lo han demostrado porque hacen el manejo y lo llevan de esa manera, el ente competente es el que tiene que darle la luz verde. En el tema rural, un ejemplo de estos podría ser con el tema de la Dirección General de Asuntos Ambientales. En el tema urbano, para las viviendas que están en las laderas de los cerros, ¿no? El tema de INDECI, ¿no? Defensa Civil. Entonces, y a la pregunta suya, una cosa es el uso actual. Yo puedo tener un terreno, ojo, un terreno que es para cultivo en limpio, una llanura muy bonita, y le puedo sembrar especies maderables en selva, bolaina u otra especie, ¿no? Y porque tiene especies forestales, maderables, no quiere decir que no lo pueda titular. Sí lo puedo titular. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque la clasificación me lo permite. ¿Está bien? Y segundo, porque la persona que está ahí ha sembrado la bolaina y ha invertido y hay una explotación económica. Es muy distinto
que yo vaya y diga, oye, sí, bueno, bacán, mira, es zona clasificación A. ¿Se puede titular? Sí. ¿Pero qué inversión ha hecho? Mucha, nada. Simplemente está haciendo usufructo del bosque. Ahí no hay titulación. ¿No? ¿Estamos claros? Bien. Ahora, conceptos generales, marco de referencia geodésico, dice, constituye la materialización del sistema de referencia sobre la superficie terrestre. A los fines prácticos, en un sistema de referencia se materializa mediante un conjunto de mojones geodésicos, o de hitos también llamados de esa manera, bueno, implantados en una región a los que se le ha asignado coordenadas. Punto geodésico es un vértice, o punto geodésico también llamado así, es un punto señalizado que indica una posición geográfica exacta, conformado por una red de triangulación con otros vértices geodésicos. La posición exacta de los vértices sirve para ayudar a elaborar mapas topográficos a escala, tanto nacionales como regionales. Y los puntos de control, con coordenadas en el eje X, Y y Z conocidos, que permiten corregir geométricamente imágenes de satélite, fotografías aéreas, para controlar restituciones digitales o mosaicos. Los puntos de control son los puntos que les decía que se levanta una fotografía o con una imagen, va el fotoidentificador a campo y ubica ciertos puntos que los ubica en la foto y son fácilmente ubicados en terreno. El fotoidentificador hace eso, el técnico. Y una vez que lo identificó en campo, pone su equipo geodésico sobre ese punto y sobre otros puntos más para hacer triangulación y poder sacar las coordenadas de esos puntos. Esos puntos, cada uno de esos puntos ubicados en campo con coordenadas X, Y, Z, se llaman puntos de control. A eso se refiere, ¿no? Esos puntos de control. Actualmente se han establecido nuevos puntos geodésicos. ¿Perdón? ¿Se han establecido nuevos puntos geodésicos? Sí, esto lo vamos a ver también. El IGN, el año pasado no, hace unos 4 años entró en convenio con SUNAR, IGN SUNAR, y COFOPRI también participó, pero como veedor, para poner 45 puntos de estaciones de referencia. Las estaciones de referencia son las antenas que se colocan en ciertos lugares y que a partir de esas antenas se puede hacer, dan información para los equipos de campo, los GPS. Les decía que si no hay esas antenas y yo trabajo sin que esas antenas me den información posterior, no puedo corregir, ¿no? Esas antenas, que a nivel nacional se instalaron 45, forman parte de la red geodésica, forman parte de esta red geodésica a nivel nacional, que se instalaron 45, convenio. Y aparte se instalaron otros puntos de control de orden C, ¿no? Se establecieron a nivel nacional una serie, no me acuerdo, algo de mil y tanto, pero vamos a ver ahorita. Entonces ya tenemos los conceptos, que es el punto geodésico y que es un punto de control. Bien, sistema GPS. La definición es un término en inglés, sistema de posicionamiento global, en español, en inglés es el Global Position System. Es un sistema de posicionamiento desarrollado por Estados Unidos, funciona con el apoyo de 24 satélites en una órbita de 2.200 kilómetros de altitud. A esa altura están orbitando el globo terráqueo, los 24 satélites que rodean la Tierra en diferentes direcciones, en 6 diferentes direcciones, logrando una mejor cobertura de toda la información terráquea, ¿no? Permitiendo obtener coordenadas con más precisión y en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier condición, ¿no? El sistema GLONASS, Global Orbit Navigation Satellite System, es el sistema de navegación vía satélite desarrollado por la Unión Soviética. Es comparable al GPS. El GPS es el sistema de satélites americano. Bueno, por los rusos. Es comparable al GPS y emplea 21 satélites en órbita circular. Bueno, estos están en una órbita a una altura de 19.100 kilómetros versus la otra que está a 20.200. Ambos sistemas, el GLONASS y el sistema GPS,
pueden ser utilizados dependiendo los equipos con los que trabajen. Los Trimble por lo general trabajan con los GPS, ¿no? Con el sistema americano. A ver, red de nivelación nacional. ¿Qué es la red de nivelación nacional? Son puntos ubicados en el terreno a nivel nacional establecidos físicamente mediante marcas permanentes, sobre los cuales se han realizado medidas directas de diferencia de nivel partiendo de un mariógrafo que permite determinar la elevación en relación al nivel medio del mar o de su altura ortométrica. Estos puntos son denominados BM o marcas de cota fija. Así como hay puntos de orden A, B, C, 0 inclusive, a nivel nacional hay puntos, los BM. Los BM son puntos simplemente utilizados para calcular la altura sobre el nivel medio del mar, ¿no? Eso ya no se instalan mucho, pero existen a nivel nacional. A partir de eso yo puedo hacer levantamientos de ciertos terrenos con cotas ya verdaderas, no relativas. Red geodésica geocéntrica nacional, abreviada como REGEN. Son el conjunto de puntos situados sobre el terreno dentro del ámbito del territorio nacional, establecidos físicamente mediante marcas permanentes sobre los cuales se han realizado medidas directas y de apoyo de parámetros físicos que permiten su interrelación y la determinación de su posición geográfica. O sea, a nivel nacional tenemos una serie de puntos, tanto de orden 0, A, B o C, C1 inclusive, ¿no? Esa gama de puntos que están interrelacionados, ¿no? Forman la red geodésica. Inclusive esta red geodésica está también conformada por las estaciones de rastreo permanente, que también son parte de esta gran red. Por ejemplo, ahí tenemos en la vista las estaciones de referencia que fueron instaladas por el EXPET y que después pasaron a manos de COFOPRI y que ahora están siendo, con la transferencia del catastro, van a ser transferidas a los gobiernos regionales. Estas son de una sola frecuencia, son estaciones de referencia de una sola frecuencia, ¿ok? Son 12 a nivel nacional las que se instalaron. Ustedes ven ahí, tenemos en Piura, tenemos en La Libertad, se instaló una en Lima, en San Martín, se instaló en Tarapoto, me parece, en Loreto, en Junín está en la ciudad de Huancayo, en Ayacucho se instaló otra, en Arequipa, en Cusco, en Puno, en la ciudad de Puno, en Madre de Dios, en Tambopata, en la ciudad de Tambopata, en el distrito, y en Ucayali, en Pucallpa, ¿no? En el distrito de Callería, me parece que, no sé, ahí en donde donde funcionaba el EXPED y después ahora COFOPRI. Ahí está la antena. Estas antenas de referencia, estaciones de referencia, que inclusive ya han sido desmontadas, las 12 antenas están siendo, vuelvo a repetir, transferidas a los gobiernos regionales. Después vienen las estaciones de rastreo permanente. Estas son las que se han instalado vía convenio entre el IGN, SUNAR y participó COFOPRI. Se instalaron 45 a nivel nacional y ahí están ubicadas con puntos, ¿no? Y ven una fotografía ahí de cómo son instaladas, ¿no? Es una columna y en la parte alta está la antena. Lógicamente, si ustedes ven acá al final, acá ven ustedes una pequeña torre, no sé si se ve muy tenue, se ve acá al costado. Sí. Esto es un pararrayo. En zonas donde suele haber lluvias torrenciales, con descarga de rayos, hay que ponerle siempre un pararrayo al costado, porque si no hubiese esto es un perfecto pararrayo. Jala el rayo y lo destroza. Entonces le ponen su pararrayo siempre en aquellos lugares donde suele haber lluvias torrenciales, ¿no? Entra como protección, se puede decir. Claro, sirve para darle protección a esa antena. En cambio, si ustedes se dan cuenta, aquí no se ve muy claro en las fotos. Estas son las fotos de cada una de cómo se instalaron las antenas, ¿no? En Lima, a nivel nacional, ¿no? Bueno, entonces tenemos 12 estaciones de referencia que fueron de la época de COFOPRI, de la época del PET, perdón,
después pasaron a COFOPRI y ahora están pasando a los gobiernos regionales, pero que son de una sola frecuencia. Y tenemos 45 a nivel nacional estaciones de rastreo permanente de doble frecuencia. Estas están lógicamente bajo la administración del IGN, pero como están en muchas regiones, vía convenio se lo dan a la región para que la región la administre, por decir, administre la información de alguna manera, o administre su mantenimiento básicamente y su operatividad, porque la administración de la información la tiene el IGN. Las estaciones de referencia GPS, ¿no? Establecimiento de estaciones de referencia. ¿Qué cosa me permite? Archivar datos GPS, las efemérides precisas, información de la estación de referencia IGS. Esas son las bondades que me da esas estaciones de referencia. Ya, aquí está un poco lo que les mencionaba hace un momento, que quería demostrarles. Miren, en la figura vemos ahí satélites, el satélite 1, 2, 3 y 4. Bien, vemos a un técnico que está ahí parado, ¿lo ven? Con su GPS, y vemos dos equipos. Acá vemos equipo 1, el equipo 1 y el equipo 2. Aquí vemos línea base, una línea. Acá hay una distancia. ¿Cuánto será? ¿Qué más vemos? Vemos al técnico. Este técnico que es el que tiene en su mano este equipo que se llama rover, que es el equipo manual, que lo lleva en la mano, ¿no? Y tenemos la estación de referencia, que vendría a ser este equipo, ¿no? La estación de referencia. Entonces, este señor, ustedes se dan cuenta, puede tener el equipo en la mano, lo puede tener aquí estacionado, pero este señor es el que va, mira, su equipo recibe señal de este satélite. Simultáneamente, este satélite también le está dando información a la antena, ¿se dan cuenta? Le está dando también simultáneamente, en el mismo momento le dan información acá. Satélite 1. El satélite 2 igual, le está dando información acá y simultáneamente le está dando también información acá. El satélite número 3 igual, le está dando acá y le está dando acá a la estación. Y así, si hubiera más satélites en forma simultánea le dan información a ambos. Entonces, ¿qué pasa si este equipo yo lo apago? Este equipo lo apago, apagado. ¿Qué quiere decir? Que este equipo, el satélite le está enviando información, pero este señor no lo está recepcionando. Y este señor puede sí estar trabajando en campo. A la hora que va a gabinete para hacer la corrección diferencial, le pregunta, ¿quiere información? Como está apagado, no captó nada. Entonces, ¿contra qué lo corrige? Su trabajo ha sido en vano, ¿no? Mientras no lo corrija, lo que tiene este señor va a ser simplemente información como navegador. Y para eso no le va a servir, ¿no? ¿Me entienden lo que les quería decir hace un momento? Entonces, tiene que estar este equipo prendido. Ese es uno. Ahora, esta distancia o línea base, por lo general los fabricantes dicen, por lo general el fabricante te dice esto más o menos en un radio de 300 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Mi estación de referencia está acá. Esa estación de referencia que vimos hace un momento de rastreo permanente, que es una columna blanca con una cabecita acá como una bola. Entonces, son 12. Estas son las que, bueno, las 12 del SPED, o las del SPED eran a través así de unas antenas, ¿no? Establecidas sobre un techo, por decir, y acá tienen un platito. Cualquiera de las dos, estación base o estación de rastreo permanente, y en campo lo tenemos al técnico con su equipo GPS, ¿no? Esta distancia, ¿no? Esta distancia se llama línea base, ¿saben? Esta línea base, el fabricante por lo general me dice, está aproximadamente
debe ser 300 kilómetros. Hasta 300 kilómetros yo puedo trabajar, ¿no? O sea, en un radio, una gran circunferencia, ¿no? Una gran circunferencia cuyo radio es 300 kilómetros, ¿no? Hasta allá, una gran circunferencia. En esa circunferencia, que son de 300 kilómetros, yo puedo trabajar acá al interior. Y el equipo y estas antenas me van a cubrir para poder hacer la corrección diferencial. Si este señor se sale de los 300 kilómetros y está acá a 350 kilómetros con su equipo, estas antenas no me aseguran que lo vayan a corregir este equipo y sea simétrico. O sea, lo va a corregir. Ellos, el fabricante me dice, si estás dentro de los 300 kilómetros, con seguridad, si ha levantado con buena precisión, con buena cobertura de satélite, si lo ha levantado con esas características, yo te aseguro, fabricante, te aseguro que este equipo, sus puntos van a ser submétricos. Si tú te sales de esta distancia, ya yo no te aseguro de que sea simétrico. Sí te lo voy a corregir, pero va a ser mayor al metro. ¿Me captan la idea? Entonces, la línea base es importante saber cuántos kilómetros es para yo, cuando haga mi programación de trabajo, ubique la antena, porque puede ser que este señor tiene que trabajar por acá, a los 350 kilómetros. Pero ojo, hay una antena por este lado que está más cerca, está dentro de los 200 kilómetros. Entonces, mi ámbito territorial lo puedo trabajar tanto con esta antena como con la de acá, porque si no me cubre una, me cubre la otra. Entonces, eso es parte del análisis que se tiene que hacer previamente a que salgan los equipos a campo. Esa es parte de la logística y que tiene que hacerlo, digamos, el jefe de la oficina, el ingeniero de campo, el responsable físico que le llaman. ¿Está claro, no? Profesor, la vez pasada también una ley 26845 que era sobre el empadronamiento, creo. Ya. Que habían hace 2 meses, un mes había salido. Ya. El gobierno regional. Ya. ¿Ese empadronamiento a qué se refiere? ¿Tienes la ley ahí? Como usted dijo un número, la 26845, y la dijo después de la 26505. Tendría que verla, no. De sobre comunidades. ¿Cuál es? ¿Me dice la ley? ¿20 cuánto? 26845. No le dije el nombre de la ley. ¿O ley sobre esa? Yo solamente lo de que ha salido una ley de largo plazo. Ya. Déjeme revisar. Esa debe ser las últimas que han salido en septiembre. Que ha sacado el Ejecutivo. Ha sacado. El Ejecutivo. Y le dan un plazo de 60 días. ¿Empadronar qué? ¿Los cocales? ¿Eso no, los predios. Ahí en CBC lo tienen que empadronar. Ya debe ser entonces, a ver, si no es esa, debe ser la otra que habla sobre la agricultura familiar. ¿Agricultura qué? ¿Familiar? Esa. Esa, ¿no? Ya, esa debe ser. Ya esa tiene 60 días o 90 días creo que para que saquen el reglamento, para que especifiquen claramente a qué se refiere cuando hablamos de que explotación económica, por ejemplo, se considera explotación económica el tema de crianza de abejas. Antes no podíamos considerarlo para formalizar. Entonces, y el reglamento va a aclarar eso, entre otras cosas, ¿no? Sí, pero a eso se refiere. Entonces seguimos, para terminar esta vista, dice, el receptor GPS es el rover, punto de posicionamiento desconocido, ¿no? Porque en este caso el técnico va a ir a levantar puntos que no conoce y recién van a ser conocidos cuando se levante con el equipo, la cual se hallará y corregirá diferencialmente con la estación de referencia, ¿ya ven? Entonces, este señor, como dice acá, punto de posición desconocida, la cual se hallará y se corregirá diferencialmente, o sea, será la corrección diferencial con la estación de referencia, con respecto a esta información de acá. Y la estación de referencia, ¿qué cosa es? No es otra cosa, dice punto con coordenadas conocidas de alta precisión, están enlazadas a la red
a la Red Geodésica Nacional, ¿no? A la REGEN, ¿ok? Del IGN. Entonces, esto de acá sí tiene coordenadas establecidas, geodésicas, y cuando yo recibo la información, esta información me va a servir para corregir esto de acá que no es conocido. Y después se hará conocido una vez que ya lo corrija. Otra característica, aparte de que esto, ojo, es importante saber que este equipo, que es la estación de referencia, tiene coordenadas conocidas. Ojo, eso es importante. No vayan a pensar que esto no tiene coordenadas. Esto está establecido y coordenadas conocidas, coordenadas geodésicamente, ¿no? Esto, y está amarrado al REGEN, a la Red Geodésica Nacional, ¿ok? Eso es importante, eso es importante. Y otra cosa, los de aquí no son conocidos, y una vez que se haga la corrección diferencial con la información que me da la estación, recién serán conocidos. Y otro aspecto importante es esta línea base. Esta línea base, ¿cuántos kilómetros serán? De acuerdo al fabricante. Y esta información me la va a dar la característica de esta antena. Hay antenas que tienen más alcance que otras, pero en promedio el fabricante te dice 300 kilómetros. Pero se está establecido de que el fabricante te dice 300, pero para darnos un factor de seguridad, el ente formalizador se le dice, esto bájalo a 250 kilómetros. No te vayas hasta 300, bájate a 250 para que tengas un margen de seguridad, ¿no? Así se está trabajando, ¿ok? Así se está trabajando en la actualidad. Bien. Bueno, las estaciones de referencia de COFOPRI tienen estas características, tienen esta hoja que viene a ser, digamos, su ficha técnica de la estación de referencia. Acá está la foto de la estación, la ubicación de la estación, y aquí están los datos de coordenadas. No se aprecia muy bien, pero aquí están los datos de coordenadas, cómo fue levantado, coordenadas UTM, ¿no? Toda la información está ahí. Es la descripción de la estación o la ficha técnica de la estación, ¿ok? Ahora, la precisión de los puntos geodésicos. Hablábamos de que la red geodésica está establecida y tiene puntos de orden 0, A, B o C1. Entonces, esas son las clases. La precisión relativa, el punto 0 es una precisión de 1 en 100 millones. Los puntos de orden A, su precisión relativa es 1 en 10 millones, es altísima. Los puntos de orden B es 1 en 1 millón y los de orden C es 1 en 100.000, ¿no? Las efemérides para el tema de orden 0 es precisa. Tanto de orden 0 como de orden A son sus efemérides son y la base de cálculo son muy precisas. Si ustedes se dan cuenta ahí al final dice error base en centímetros es 0.3 centímetros. O sea, serían 3 milímetros en buena cuenta, ¿cierto? 0.3 centímetros equivale a 3 milímetros. 0.5 centímetros para los de orden A equivale a 5 milímetros. 0.8 centímetros de error base para los puntos de orden B es 8 milímetros. Y para el tema de los puntos de orden C estamos hablando de 10 milímetros, ¿no? O sea, 1 centímetro, ¿no? Como dice la vista. Esas son las características de estos puntos. Ahora, vamos definiendo. Dice, cabe resaltar que antiguamente no los conocíamos como puntos de orden 0, A, B, C. Antes se llamaban o eran conocidos como de órdenes primer orden, segundo y tercer orden, cuyo grado de precisión están por debajo del orden C de esta nueva clasificación. Quiere decir que estos puntos de orden 1, 2 o 3 antiguos, su precisión no era tan buena, inclusive como la C, cuya precisión es de 1 centímetro. Tenían su imprecisión era mayor. Bueno, en los órdenes 0, A y B se aplican las técnicas diferenciales del sistema de posicionamiento global, y el orden C está vigente para los levantamientos geodésicos convencionales, con métodos tradicionales, siendo posible la aplicación de técnicas diferenciales del sistema de posicionamiento global en este
en este orden. ¿Qué quiere decir? Que para los trabajos de levantamiento topográfico con estaciones de referencia, ¿no? Tranquilamente se pueden aplicar o se está aplicando esta precisión que tienen los puntos de orden C, vale decir de 1 centímetro. Acá definimos los órdenes. Orden 0 me habla de que los levantamientos geodésicos horizontales que se hagan dentro de este orden estarán destinados a estudios sobre deformación regional y global de la corteza terrestre y de efectos geodinámicos, y en general cualquier trabajo que se requiera una precisión de una parte en 100 millones, ¿no? Eso es en cuanto a los puntos de orden 0. Básicamente esos puntos son tan precisos que se utilizan inclusive para hacer levantamientos geodésicos de distancias muy grandes, ¿no? De distancias muy grandes. Por decir, yo quiero hacer el control de cómo va mi avance de carretera y hago mi poligonal abierta de la carretera. Ya sabemos lo que es la poligonal abierta, ¿no? La poligonal abierta es una poligonal de apoyo, ¿no? Para poder yo ir haciendo el levantamiento de los puntos de una vía. Por ejemplo, la vía que va de Cerro Azul hasta la entrada de Ica, Guadalupe, la ampliación y nuevo trazo en algunos lugares de la Panamericana Sur, se apoya en puntos de orden 0. En este caso, bueno, creo que de orden A. Están establecidos, ¿por qué? Porque ya son de orden, son levantamientos geodésicos arriba de los 30 kilómetros de distancia, ¿ok? Entonces, hay que saber identificar con qué tipo de puntos, ¿no? Según la distancia voy a trabajar. Como dice acá en la presentación, los levantamientos geodésicos horizontales que se hagan dentro de este orden deben estar destinados a estudios sobre deformación regional y global de la corteza terrestre y de efectos geodinámicos, y en general cualquier trabajo que se requiera una precisión de una parte en 100 millones. En este caso no estamos hablando de deformación regional, pero sí estamos hablando de precisiones. Queremos precisiones arriba de una parte en 100 millones. Los puntos de orden A deberán aplicarse para aquellos trabajos encaminados a establecer el sistema geodésico de referencia continental básico, al levantamiento sobre estudios de deformación local de la corteza, así como cualquier levantamiento que requiera una precisión de 1 en 10 millones. Esto es el que más se aplica para el tema de vías de ese orden que les explicaba, ¿no? Que están en el orden de una región a otra. Comienzas en la región Lima, en la provincia de Cañete, y estás terminando tu vía en ese tramo en la región Ica, en la provincia de Ica, ¿no? En Guadalupe, distrito de Guadalupe. Los puntos de orden B se destinarán a levantamientos de densificación del sistema geodésico de referencia nacional conectados a la red básica. Trabajo de ingeniería de alta precisión, trabajos que se hagan dentro de esta clasificación deberán integrarse a la red geodésica y ajustarse con ella, ajustarse a la red geodésica con una precisión no menos de 1 en 1 millón. Y los puntos de orden C, los levantamientos geodésicos horizontales que se hagan dentro de este orden deberán destinarse al establecimiento de control suplementario en áreas metropolitanas, no en áreas más pequeñas, ¿no? Al apoyo para el desarrollo de proyectos importantes de ingeniería con fines de investigación científica u otros, ¿no? Eso es en cuanto a la definición de los puntos. Tenemos entonces los puntos de orden 0, A y B pueden ser utilizados para levantamientos de tipo geodésico arriba de 30 kilómetros. Cuando las distancias son mayores de 30 kilómetros me apoyo con puntos 0. 0 es muy improbable, no encuentro, 0 es más un tema de entre países inclusive, pero B, C y B, y por excelencia B, es para temas de levantamientos geodésicos. Y los puntos de orden C es para levantamientos, digamos, topográficos. No están con una aproximación por debajo de 1 en 1 millón, estamos hablando de 1 en 100.000. Precisiones de los puntos geodésicos y en general a cualquier trabajo que requiera una precisión no menor a 1 en 100.000 y debiéndose ligar a la red geodésica o a su densificación. Eso es los puntos de orden C.
Vinculación a la red geodésica nacional. ¿Cómo se vinculan? Todo punto de control se determina para ajustar una base cartográfica. Toda base cartográfica tiene un error máximo permitido de acuerdo a su escala. Para no exceder ese valor es obligatorio que los puntos de control estén vinculados a la red geodésica. Otra característica, para el caso de generar una cartografía a escala 1 en 1000, el error máximo permitido es 20 centímetros. Un punto de control enlazado a la red geodésica tiene un error máximo de 2 centímetros, es básicamente lo que se está diciendo en el punto anterior. Un punto de control enlazado a la red tiene que tener un error máximo de 2 centímetros. Eso es lo que se permite. Se puede asegurar la precisión de trabajo a través de la vinculación. Bien, eso es en cuanto a los conceptos básicos de lo que es de lo que veníamos viendo, de lo que es la geodesia y los puntos de control, ¿no? Ahora vamos a ver la aplicación de esto sobre temas de aspectos técnicos del saneamiento de predios por proyectos de infraestructura. Este es un tema ya más, digamos, de procedimiento. ¿Cómo se hace un tema de saneamiento de un predio o de predios afectados por una infraestructura vial? Mire, cuando se ingresa a hacer los trabajos los trabajos de saneamiento de predios afectados por vías, lo primero que se hace, o lo primero que hacen es, el dueño de la vía le da al ente que va a formalizar el eje de la vía. ¿Me explico? Yo soy el ente formalizador y por lo tanto yo tengo la base catastral, ¿no? Y tengo los predios, el mosaico de predios. Tengo todos los predios, ¿no? Por decir. Una serie de predios. Acá está el lote 1, 2, 3, 4, 5. No, tengo una serie de predios. Claro, esto no es así tan fácil. Tienen unidades catastrales, ¿no? Listo. Esta información es la base gráfica. Esto es del ente generador. El generador del catastro, ¿no? Ya. El dueño de la vía puede ser Provías o puede ser el Ministerio de Transporte. En este caso Provías representando, me da el eje. Entonces yo tengo, esta información, en la base gráfica puedo tenerlo en PESAT 56, ¿ok? El dueño de la vía me dice, mi vía es esta, ¿no? Esto vendría a ser el eje de la vía. ¿En qué datum está? Por lo general, y eso a mí me consta porque he trabajado he podido participar de la afectación de la red vial número 6. Esto por lo general, el dueño es Provías, ¿no? Pero quien hizo el levantamiento era la empresa CASA, una contratista. La contratista CASA hizo el levantamiento. ¿Y en qué datum? WGS 84. Entonces, yo, ente formalizador, hago un convenio con Provías y Provías me dice, ¿sabes qué? El gobierno regional, ahora gobierno regional, en ese momento era COFOPRI, le dice, gobierno regional, te voy a pagar para que tú me digas qué predios son los que están siendo afectados. ¿Qué predios y en qué áreas han sido afectados? O sea, ¿cuánto es la afectación para yo entrar, con lo que tú me digas, yo poder ir y pagar? Y no solamente eso, el convenio era, si este señor, 7, el 12, el 4, el 3, el 5, cualquiera de ellos,
está como posesionario, primero formalízalo bien y conviértelo en propietario y recién ya me dices a quién tengo que pagarle. Porque si es un posesionario puede ser que haya un propietario inscrito en registros y a mí me interesa pagarle al propietario registral, no al posesionario. Pero por un tema, digamos, de tema social o qué sé yo, para no entrar en temas de afectarle algún derecho adquirido por el tema de la posesión a un posesionario, formalízalo. Si hay que hacer rectificación, rectificamos el área previamente. O sea, haz el tema de saneamiento que tengas que hacer y me dices finalmente tanto es el predio, el área afectada, y le tienes que pagar al señor fulano porque él es el propietario, ya definitivamente se ha saneado y ese es el propietario. Entonces, al margen de eso, ese es un tema legal. El tema técnico, ¿qué pasó? Se los comento para que vayamos después analizando y a la hora que analicemos lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? En cada uno de esos cuadritos podamos entender a qué se refiere. Miren, entonces me dieron en WG. Se hizo un trabajo previo y se fue a campo. Acá hubieron estacas. A lo largo de este vamos a ampliar, el polígono 2 lo voy a ampliar acá. Entonces, voy a tener el polígono 2 así. Y tengo más o menos, ese es el eje que pasa por el polígono número 2. Ya lo amplié, acá estamos. Listo. Ese es el polígono 2. ¿Qué pasa? Acá habían estacas. Había una serie de estacas. Y cada estaca era una progresiva. Porque no solamente nos dieron gráficamente el eje, sino nos dieron un cuadro en Excel donde estaban las progresivas. Progresiva, por ejemplo, kilómetro 1 más 100. La progresiva 1 más 110. Y así. Esta era la progresiva de acá, ¿no? Cada uno tenía su dato, ¿no? Y acá, esta era la progresiva. Y acá estaba el dato norte, su coordenada. Y cada uno tenía su coordenada, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero que se hizo fue verificar, porque nos dieron la información y se fue con los equipos diferenciales, se levantó esto en campo. Este era la progresiva, este es el punto. Por ejemplo, acá vamos a ponerle número de punto 1, punto 2, el punto 1, 2, 3 y así, ¿no? Se levantó el punto 1 en campo, se corrigió y se comparó lo que se levantó contra lo que decía acá en cada una de estas coordenadas. Y en todos los puntos había una diferencia de 7 metros. ¿Qué quería decir? Que esta línea estaba 7 metros hacia el lado, en este caso hacia el lado este, hacia el lado oeste, hacia el mar, hacia el lado oeste, ¿no? La línea verdaderamente debería pasar por acá. Y sus valores estaban 7 metros, acá había una diferencia de 7 metros, ¿no? Entonces, y eso nos dimos cuenta y le dijimos, bueno, pues, señores, acá hay una diferencia de 7 metros. A mí, mi equipo me está dando una posición que cuando yo lo grafico, o sea, tú me estás dando acá, yo he ido a ver la estaca. La estaca, he puesto mi equipo en la estaca, en todas las estacas que he visto, y cuando lo he graficado, la estaca me cae acá. La estaca 1 está acá, la estaca 2, 3, así. Y a la hora que he graficado, estaba 7 metros a la derecha. Ojo. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvimos que decirle, señores, eso por un lado. Y segundo, el datum que tú me has dado es W. Y mi base está en pesar. Entonces se le pidió dos cosas. Señores, si tú quieres que yo vaya y afecte, porque esto, si bien es cierto, es así, pero aquí hay un ancho de vía, decía, por decir, 12 metros a ambos lados. Entonces, a partir de esta línea, yo tengo que hacerle una línea paralela de 12 metros,
y finalmente los polígonos, el polígono de la carretera iba a ser este, ¿cierto? Así. Esto es lo que iba a ser afectado. Pero para yo poder con precisión decir esa área va a ser la que va a ser afectada, ellos tenían que darme dos cosas primero. Primero, su eje de la vía, tenían que expresármelo, ellos tenían que dármelo esto en PESAT. Estas coordenadas de acá, en PESAT 56. ¿Ok? Ese es uno. Segundo. Cuando dice ellos, profesor, está diciendo casa, ¿no? Sí. Casa. Casa. Casa de tinta. Casa fue la empresa que entró a hacer ese trabajo. Ellos tenían que dar esa información. Ellos tenían que, nosotros, bueno, con ellos no, sino nosotros con Provías. Y Provías ya tenía que entenderse con ellos. Provías, decirle a Casa, oye, ¿sabes qué? Prepara esta información para dárselas en este caso a COFOPRI. COFOPRI estuvo viendo esto. Entonces ellos tuvieron que preparar esta información. Por eso decía, y aquí viene lo que decía el amigo, ¿qué parámetros de transformación? Yo, ente formalizador, podía haber usado el ARGIS, o sea, sin necesidad de decirle a Casa, oye, transfórmalo tú, o decirle a Provías, dile a tu contratista que lo transforme. Yo podía haberlo hecho, pero no hay ningún parámetro oficial. Si hubiese habido un parámetro oficial, yo cojo el parámetro oficial, lo transformo porque es oficial. Pero al no haber un parámetro oficial, entonces simplemente yo no puedo hacerlo. Porque si yo lo hago y después afecto en una proporción, en un terreno que no es, entonces yo soy el que va a llevar la sanción. ¿Me dejo entender? Entonces, quien tiene que darme la información es, en este caso, Provías, y Provías con su contratista tuvieron que conversar y nos dieron la información ya en PESAT. Eso por un lado. Y por otro lado, exigimos que estos puntos vuelvan a ser medidos. Ahora, esto fue el año 2007, 2008, después del terremoto. Entonces, el terremoto que afectó desde Cañete con fuerza hasta Ica, ojo, entonces, ¿se movió o no se movió el eje de la vía? O sea, fue tanto el movimiento, fue fuerte el movimiento. Entonces, en Cerro Azul hay un punto de orden C, o de orden B creo que es, no me acuerdo muy bien. Voy a revisar mis archivos, pero acá hay un punto en Cerro Azul. Si la vía es esta, acá hay un cerro que se llama, en Cerro Azul, Cerro Calavera, y acá hay un punto. Otro punto está saliendo de Cañete, en las pampas de Melchorita, otro punto. Entonces se tuvo que hacer un tema de cálculos, y estos puntos están registrados en la red geodésica con valores. Tienen una ficha técnica con ciertos valores. Se tuvo que volver a poner los equipos acá geodésicos y a la salida para ver si esos valores, cuánto había sido el desplazamiento de ese punto. ¿Por qué? Porque a partir de esos puntos, estos señores iban a volver a hacer el replanteo de todos sus ejes. Entonces, si este punto estaba movido, lógicamente esto también se tenía que haber habido desplazado. ¿Ok? Y eso iba a afectar también el tema de saber identificar aquí qué área finalmente, estos puntos de acá, si iban a coincidir o no. Entonces, todo fue un tema de volver a hacer básicamente todo el trabajo, ¿no? Para poder después identificar bien las áreas que iban a ser materia de afectación. ¿Se dan cuenta cómo todo lo que hemos venido conversando de alguna manera engrana en el tema de geodésico, el tema de saber qué puntos voy a coger, el tema de que toda esta vía tiene una red, una poligonal de apoyo que corría paralelo para hacer los puntos de control, ¿no? Para ir midiendo cada cierto tramo, pero los puntos principales eran estos de acá. Entrando a Cañete, en Cerro Azul, Cerro Calavera, saliendo en Melchorita, no me acuerdo este punto cómo se llama, pero ahí se establecieron los puntos geodésicos. ¿Por qué? Por el tema coyuntural. Uno, que identificamos esto, diferente datum nos íbamos a trabajar. Y segundo, el tema del terremoto.
Si no hubiera habido el terremoto, quizás no se hubiese hecho esto. Pero tuvimos que volver a hacer, digamos, primero hacer el punto de control. ¿Cuánto se había desplazado de este punto? Y se había desplazado, creo que, cuestión de 12 milímetros, o sea, 1.2 centímetros o 14 centímetros, algo así. Uno se desplazó más que otro. Este se desplazó, creo que 12, y este se desplazó 14 o 16, un poco más. Ese estaba más cerca a Pisco. Y estoy seguro, yo ya no participé del punto de control siguiente, pero estoy seguro que el siguiente punto se desplazó más porque estaba más cerca al epicentro, que fue Pisco, ¿no? Entonces, pero se tuvo que hacer eso para a partir de ahí volver a hacer estas mediciones de esta red geodésica, ¿no? Ese es uno. Y segundo, que nos den esta información del W puesto a empezar. Entonces, vuelvo a repetir, esa es la manera como uno tiene que ir aplicando lo que más o menos con la experiencia, ¿no? No es simplemente me dan información en un datum y lo plasmo y listo. No, un momentito, hay que ir a hacer campo, hay que digamos corroborar la información que me están dando, y si no coincide, analizar a qué se debe, ¿no? Y a partir de ahí poder inferir o concluir y decir, bueno, uno es el datum, el otro es digamos que se ha corrido 7 metros, ¿a qué se debe? No fue por el tema del terremoto, sino que fue por el tema imprecisión de los que midieron. Pero bueno, eso es respecto a el preámbulo a este análisis que vamos a hacer con respecto al saneamiento de esta vía, ¿no? De esta vía que lo vamos a ver la siguiente presentación. Entonces hasta aquí estaríamos terminando el día de hoy. Profesor, un casito.